Hola a todos. En esta segunda sesión, pues retomamos o partimos desde el presupuesto que habíamos dejado en la sesión anterior, donde teníamos una mirada un poco general, introductoria, respecto del pensamiento social cristiano, donde dejábamos más o menos claro cómo el Evangelio de Cristo nutre y le da una forma particular al modo como comprendemos la historia, la sociedad y ciertamente nuestra condición de discípulos del Señor Jesucristo en medio de la historia y de las realidades que necesitamos y que estamos llamados a vivir y a enfrentar. Hoy aparece otra categoría que estamos acostumbrados a escuchar, tal vez con una familiaridad mayor que la de la vez pasada, que era esta de pensamiento social cristiano. Hoy nos encontraremos con la definición de los derechos humanos. Y en términos generales, pues encontraremos que se trata de algo relativamente reciente, toda vez que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es apenas de 1948, es de la primera mitad del siglo XX. Y entonces nos encontraremos con que hay todo un trabajo sostenido, particularmente por las Naciones Unidas, para definir, para plantear qué son y cómo se van a entender los derechos humanos. Se hizo necesario declarar como derecho la vida, la libertad, la integridad de una persona, que son estos derechos de primera generación, producidos ciertamente a partir de la debacle, de la gran catástrofe que supuso para la conciencia humana haber gastado un siglo en dos guerras mundiales, en dos conflictos de escala mundial. Posterior a eso, el pensamiento general de la especie humana en términos de su conciencia, de su apropiación de sí mismo como sujetos individuales y colectivos, pero también de la historia, de la política, de la manera como se van acompañando estos sucesos, pues necesariamente tuvo que cambiar, de tal manera que pasáramos de la absolutización de la razón instrumental a la mirada respecto de aquellas motivaciones éticas, psicológicas, propias del corazón humano. Y de un mundo completamente tecnificado, del sueño de la razón tecnicista, nos quedaron solamente las cenizas de las guerras, los grandes cementerios, particularmente en Europa, que dan testimonio de la inmensa cantidad de vidas, de la a todas luces desafortunada cantidad de vidas perdidas en estos conflictos de escala mundial. Vale la pena ciertamente una pregunta que es tan dramática como los sucesos mismos. ¿Cuántos grandes doctores están enterrados en los campos santos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuántas melodías preciosas no escucharemos porque quienes tenían virtud para la música tuvieron que servir en la milicia y terminaron muertos? De cuántas cosas nos perdimos como especie humana, de cuánto camino hacia adelante o a cuánto camino hacia adelante no renunciamos únicamente por una manera egoísta, por una manera instrumentalista de entender a la persona, de entender la sociedad, de entender la vida en comunidad. Es un dato no menor el hecho de que los derechos humanos florezcan en el discurso social después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo porque no era la primera vez que se mencionaban. Ya en épocas de la Revolución Francesa tenemos pues esta elaboración de los derechos del hombre y del ciudadano, llegada a nosotros por la traducción de Antonio Nariño, que nosotros simplemente conocemos por los tres grandes ideales de la revolución: libertad, igualdad y fraternidad, con este gran principio de que todos los hombres nacen libres e iguales ante la ley. En ese orden de ideas se trata de encontrar un camino como sociedad respecto del cual nos vamos entendiendo con unos derechos básicos. Esta es una primera crítica que hace la Iglesia a la declaración o a las declaraciones o a los documentos que aparecen en el tema de derechos humanos. Fíjense por favor que es una lectura un poco de filigrana, un poco de mayor detalle, en la que se nos lleva a entender que este tipo de derechos, por ejemplo el de la vida, no deberían ser, su lectura no debería partir de una garantía que brinde el Estado,
porque el derecho a la vida es connatural a la persona. En ese sentido, casi que estamos volviendo sobre una cuestión redundante en que tenemos que decirle a usted pues que no está bien matar a la otra persona, que la otra persona tiene el derecho a vivir. Esto nos abre el horizonte a una multiplicidad de discusiones que en la actualidad nos obligan ciertamente a tomar una posición respecto del Evangelio. Una posición que como cristianos nos mueva a entender la historia y a entender que ciertamente los derechos humanos constituyen un gran avance en términos de la conciencia colectiva del ser humano. Constituyen una mirada de conjunto en la cual nos podemos entender como ciudadanos libres e iguales ante la ley, que era de hecho la primera limitación de este primer cuerpo legal que les mencionaba, los derechos del hombre y del ciudadano, en la medida en que aplicaban solo a quienes tenían la condición de ciudadanos, a los que no, pues simplemente estaban por fuera de esa comprensión. Piensen, por ejemplo, en el trabajo esclavo que había aún en la época, en aquellas personas a las que se les entendía como propiedad, ¿no? De tal manera que mi vida está sometida a la voluntad de otro congénere, y si ese congénere quiere obligarme a trabajar hasta el momento de mi muerte sin ninguna paga, pues está bien, porque finalmente mi vida le pertenece. ¿Hasta qué punto tuvimos que llegar para abrogarnos la propiedad de un ser humano? Fíjense por favor en la mirada soberbia que esto responde de una persona frente a otra. Yo tengo derecho a disponer de su vida, de su libertad, de su integridad, sin que usted pueda decir algo. Y así como era necesario tutelar esos grandes derechos que ahora nos parecen simplemente una verdad cotidiana, porque somos generaciones nacidas y educadas en la época posterior a la Declaración de los Derechos Humanos, pues ciertamente no toda la historia fue así. Y ciertamente en la raíz de este pensamiento hay algunas raíces cristianas, hay algunas lecturas cristianas y algunas asonancias cristianas que se pueden reconocer a simple vista. En este sentido, fíjense por favor que la Iglesia aboga por una mirada del ser humano integral, por una mirada del ser humano en que su vida esté puesta en el contexto de una sociedad, esto es cierto, pero a la base de una profunda libertad para seguir al Señor Jesucristo y a partir de allí asumir la misma mirada de ser humano que nos propone el Evangelio. Los derechos humanos tendrán un largo camino que vaya derivando otros derechos humanos. Los que mencioné son de primera generación, pero también hay unos derechos humanos de segunda, tercera y actualmente se trabaja en los derechos humanos de cuarta generación, que regulan situaciones tremendamente amplias, ocupan un espectro de miradas bastante amplias respecto del ser humano. Piensen por favor en el derecho al trabajo, piensen por favor en el derecho a la expresión de las propias ideas, de la libertad de expresión, piensen en el derecho o en los derechos a la vivencia de la propia cultura. Estas elaboraciones de los derechos humanos nos ponen en una perspectiva de desarrollo integral. Se hace necesario para que el ser humano pueda llevar su vida libre y ampliamente en el contexto de una sociedad, que estos derechos no solamente sean respetados, sino que hagan parte de la mirada general que el ser humano tiene de sí mismo y que tiene de los demás en su conjunto. Esta perspectiva antropológica no es distinta de la del Evangelio. Esta perspectiva nos pone de frente a una mirada general de la Sagrada Escritura. Cuando hablamos del derecho a un trabajo digno, nos encontramos con las fuertes críticas que hace, por ejemplo, el Primer Testamento con el libro de Amós o con los grandes relatos proféticos del Israel antiguo, en el que se nos denuncia la injusticia con los trabajadores, el hecho de no dejar descansar la tierra, de no descansar uno mismo durante el sábado, que es el día del Señor. Fíjense que se trata de una mirada teológica sobre una cuestión como el trabajo.
de la remuneración justa por la labor ejercida, de no llevar a la gente hasta los límites de su propia capacidad solamente con el fin de que una empresa crezca. Ese no es el reino de Cristo. Esa será la eclosión de un sistema económico, esa será la apuesta por una prosperidad financiera, pero ciertamente no es el reino del Señor Jesucristo, en que la persona está puesta en el diálogo íntimo de corazón a corazón con el Señor, en que la persona se pone de frente a los demás y los trata a la base de cómo ha sido amada por el Señor Jesucristo. El amor a los hermanos, que en ocasiones se nos muestra como una propuesta idílica de la comprensión cristiana, puede leerse también en la óptica de los derechos humanos. Ahí nos encontramos con un respeto, con una lectura expresada de una manera íntima del otro como un fin en sí mismo. Este humanismo cristiano es el que está a la base de estas comprensiones más amplias y generales, y al que nosotros, como discípulos del Señor y como miembros de la Iglesia, ciertamente le apostamos. Así como en la sesión pasada nos acompañó la imagen mística de Santa Rosa de Lima, entendiendo el valor del dolor en términos de asociación con la cruz de Cristo como escenario de la redención, hoy nos acompaña otro de los grandes apóstoles de América Latina, de esta misma época, también latinoamericano, Fray Martín de Porres, quien con su servicio de frente a los demás y particularmente a los más excluidos de su época, nos hace entender cómo es de disruptivo el Evangelio de Cristo frente a las miradas que van haciendo carrera dentro de la sociedad. La apuesta por los pobres, por los enfermos, por aquellos, recuerden por favor la imagen de la pobreza bíblica, no solo como la ausencia de bienes materiales, sino como aquel que todo lo necesita, que hace y que configura la propia pobreza, la propia humildad de frente al misterio recibido y al don recibido de manos del Señor, nos pone no en situación de dueños y señores de absolutamente todo lo que exista y aquello que consideremos por debajo de nosotros, sino que nos pone en una situación de administradores, sino que nos pone de frente a un Señor dueño de la vida, a un Señor amante y enamorado de la vida, quien se conmueve, cuyas entrañas se mueven profundamente por el sufrimiento y el dolor humano, y que nos pone de manifiesto una manera nueva de ver la historia, una manera nueva de encontrar en los demás el rostro de Cristo, tanto como lo encontramos en la celebración de los sacramentos y en la vida litúrgica. Allí, en los dramas de aquellos que viven en la calle, de aquellos que no tienen nada para comer, de aquellos que están atrapados en medio de otras circunstancias, como un trabajo casi esclavo, como la poca remuneración a su labor, pero también los dramas psicológicos de la depresión, de la tristeza, que ahora se van haciendo más evidentes. De frente a ellos nos llama el Señor. Hacia ellos nos llama el Señor, para salir de nuestra propia comodidad, para salir de los escenarios donde nos hemos hecho nuestros propios tesoros, nuestras propias riquezas, para compartir con ellos la riqueza del Evangelio, para mostrarles la belleza de creer en el Señor con hechos y palabras. De frente a la actividad que queremos proponerle a quienes participan por este medio, pues queremos poner a su consideración 3 preguntas particulares. La primera, una síntesis de los derechos humanos. ¿Qué se entiende por derechos humanos? ¿Qué pueden extraer de esto que pudimos mencionar el día de hoy acerca de este concepto fundamental? La segunda es cuáles son las relaciones que tiene la propuesta de los derechos humanos de frente al contexto cristiano. ¿Qué podemos entender de cristiano en esta propuesta humanística? Y la tercera pregunta que quiero proponerles son cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad respecto a la atención y a la garantía de estos derechos fundamentales para nuestra condición humana. Nos encontraremos en estas semanas. Muchísimas gracias.